Saludos y buenas noches. Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Supongo que ahora está mejor. Excelente. Muy bien. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Me he escapado un ratito de mi tiempo, de mi trabajo, de mi oficina. He pedido un permiso para acompañarles. Eh, Hoy estamos celebrando algo interesante. El cumpleaños no sé si llamarle de mi estimado amigo Max López, Max, o simplemente decir del pastor Max. Pero ya son 70 años sobre esta tierra y con un llamado bastante claro. Creo que ya se han dado cuenta del llamado que Max tiene, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar un poquito sobre el llamado que tenemos todos nosotros. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a comenzar orando y vamos a pedirle al Señor que sea quien dirija esta reunión, quien nos bendiga con su presencia, que no sea yo hablando, sino Él sea hablando a través de mí. Y que pueda darles a ustedes esa sensibilidad a su palabra para que, para que ustedes puedan discernir qué proviene de Dios, porque saben que la Biblia habla de eso, ¿no? Nosotros tenemos que saber discernir, eh, comenzar a evaluar lo que vamos escuchando y viendo, pues, si viene de parte del Señor cada una de las cosas que escuchamos. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo porque tú nos regalas la bendición de tener una relación contigo, de poder escuchar de tu palabra. Señor, tú nos bendices constantemente. En esta noche queremos primero bendecir al hermano Max por este tiempo que tú le permites celebrar 70 años aquí, Señor, entre nosotros. Lo bendecimos su vida, bendecimos la vida de su hijo, Señor, bendecimos sus pasos, bendecimos su mañana, su pasado mañana, todo ese tiempo que tú le permitas estar aquí bendiciéndonos, Señor, nosotros respondemos bendiciéndolo a él también. Gracias, Padre. Te damos por su vida y por lo que ha significado su vida para la vida de muchos de nosotros. Padre, dirige esta reunión. Espíritu Santo, inspíranos, revélanos lo que tenemos que escuchar y úsame a mí, úsanos a cada uno de nosotros también para poder evaluar y poder aplicarlo a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús, oramos siempre. Amén. Amén. La Biblia dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Así que le creemos a la palabra de Dios, ¿ok? Si Dios lo dice, no hay que dudar. Una de las cosas que yo le digo a las personas con las que conversamos, a veces vienen con problemas y le digo, tienes que ser terco a la palabra de Dios. Así las circunstancias digan cosas digan que todo está mal, que todo está terrible, no importa. Nosotros tenemos que ser tercos en creerle a Dios, porque Dios no se equivoca, Dios no falla. Nosotros sí podemos equivocarnos o entender mal, pero Dios no. Dios es perfecto. Bien, escribí algo ahora estaba preparando, estaba orando para cuadrar el tema de la prédica de hoy y fue tan fuerte lo que el Señor me iba hablando que escribí un extracto en mi muro de Facebook. Le contaré que no escribo en Facebook hace varios años, así que yo mismo me sorprendía. Cambié foto ayer, cambié otra foto hoy día y hoy día mismo estaba escribiendo algo en Facebook. Entonces, porque sí, Dios me habló a mí y de lo que Dios me ha hablado a mí quiero compartirles a ustedes.
Primero quiero leerles un segmento de la Biblia que está en el libro de Juan. Hermano Max, ¿cómo está? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya lo vi! 70, ¿no? Me he equivocado. ¿Está bien? Parece 30 y... Parece 30 y 40. Sí. Este, vamos a leer 18 versículos. Vamos a comer la Biblia hoy día. Dígame, hermano Max, ya ha prendido su micro por algo. Sí, 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 sí. ¿Todo bien ahí? Todo bien, hermano Max. Estamos bendecidos hoy día. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a ver si es que yo creo que sus ovejas tienen su visión. Nada más que hoy día vamos a tratar de ver si las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Hoy día nos vamos a enterar, hermano Max. A ver, hágale pues. Adelante, hermano, bienvenido. Gracias, bendiciones, feliz cumpleaños, un abrazo desde acá, desde la ciudad, desde la tierra prometida de Arequipa. Prontamente la tierra prometida de Huancayo. Vamos a leer la Biblia. Juan capítulo 1, vamos a ir desde el verso 1. Si tiene su Biblia, si tiene Reina Valera, entonces vamos a leer lo mismo. Si no tiene Reina Valera, vamos a leer casi lo mismo, porque cambian un poco las palabras, pero debe ser el mismo mensaje, por supuesto, ¿no? Solo son versiones. A ver, dice el verbo hecho carne. Así comienza Juan su carta, su evangelio. Su evangelio, él comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos que este versículo habla de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. En Génesis la Biblia dice que Dios hablaba, no sea la luz, y la luz era hecha. Pero acá nos está explicando que este Jesús era el verbo, la acción. En una oración el verbo es la acción, ¿no? Y sin él, dice la escritura, seguimos en el versículo 3, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Ya está hablando de un Jesucristo, porque está hablando de Jesús, lo sabemos, que era la acción desde la creación. Sin él, nada de lo que existiría. Si no fuera por Jesús, nada de lo que mire a su alrededor y va a haber paredes. Estas paredes fueron construidas con material de la tierra, nada, su casa no existiría. Créame que no existirían los campos, no existiría el planeta Tierra, no existiríamos ninguno de los otros de nosotros. No podríamos vivir porque en Él está la vida. El versículo 4 dice, en él estaba la vida. Nosotros mismos no podríamos vivir. Así que Juan está describiendo a un Jesucristo todopoderoso. Seguimos leyendo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús, ¿no? A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. O sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. Cuando habla de luz, habla de iluminar. Él tenía uno de los encargos de Jesucristo, que iba a iluminar al mundo, iba a revelar al mundo algo grandioso. Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aquí seguimos creciendo en esta información. Quien había creado el mundo había venido al mundo. Esto suena, si lo mastica, aquel que había creado el mundo había venido al mundo. Si lo mastica bien, esto es increíble. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los suyos, su propio pueblo, su propia simiente, pero no la reconocieron. Dice
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está diciendo que Jesucristo vino acá, vino a su propio pueblo no le reconoció, sin embargo, él vino a cumplir su propósito aún con aquellos que no eran de la misma línea del pueblo que Dios había escogido. Solamente había que creer en su nombre. 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Se acuerdan que en el versículo 1 hablábamos del verbo de Jesucristo? Acá se va revelando que es Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Porque él era el Hijo único del Padre. Y se llenó de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Claro, porque Jesús es Dios, así que es eterno. Él fue en el principio, él fue desde el Génesis y desde antes. Dice el versículo 16, porque su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, o sea, la ley venía por medio de Moisés, ¿no? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, este versículo comienza describiendo a un Jesucristo poderoso. Juan quiere que entendamos que Jesucristo, Jesús, quien vino a la tierra, no era un simple hombre, un profeta más, ni siquiera el más poderoso de los profetas, porque sería poco decir que Jesús fue el más poderoso de los profetas. Él no era tan inferior como un profeta. Él era el Verbo, Dios, creador. Déjenme contarles algo. Ya en algún momento les he mencionado esto. Cuando los profetas dejaron de hablar en el Antiguo Testamento, desde la última palabra de un profeta hasta el nacimiento de Jesús pasaron 400 años. Se le conoce como no hasta el nacimiento de Jesús, sino hasta el profeta que hablara después, que Juan el Bautista era un profeta, ¿no? Y dice, la Biblia lo escribe como el más grande de los profetas. Entonces, hubo un espacio de 400 años. Durante 400 años Dios no habló al pueblo de Israel a través de los profetas. Y los judíos, los del pueblo de Israel, se desesperaban, necesitaban escuchar la voz de Dios. Pero durante 400 años Dios calló. Dios no habló a través de sus profetas. Es por eso que se levantaron durante ese tiempo estudiosos, los intérpretes de la ley. Lo que hacían era que a los judíos, al pueblo de Dios, les leían las escrituras y le decían, mira, esto ha sido escrito en esta época y quería decir tal cosa, y comenzaban a interpretar las escrituras. Era muy difícil entenderlas, quizás por el tema de que eran otras épocas las que se vivían, se habían escrito cientos de años, en algunos casos miles de años antes, desde el Génesis. Entonces eran otros contextos, eran otras costumbres, era otro conocimiento, los que se vivían en los momentos donde se escribió. Así que, como ya Dios no hablaba, comenzaron a utilizar las escrituras para saber para enterarse de cuál era la voluntad de Dios y quiénes eran los que explicaban estas escrituras. Comenzaron a actuar los maestros, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, que poco a poco fueron los fariseos. Y el pueblo simplemente vivió recibiendo de la información que le daban los maestros de la ley. Pero Dios ya no hablaba a través de sus profetas.
El plan de Dios era revelarse completamente, ya no solo a través de las escrituras, no solamente a través del libro, sino dijo, no, yo me voy a revelar. Y una de las formas, bueno, el plan de Dios, el plan de amor, envía a su Hijo, a este verbo. Este verbo iba a revelar a Dios. En un momento le dicen a Jesús, Jesús, muéstrame al Padre. Y Jesús responde, tanto tiempo estoy con vosotros y me preguntáis, me preguntáis si puedo mostrarles al Padre. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús vino para revelar al Padre al mundo. Pero qué interesante que el pueblo de Israel conoció al Hijo y pudo escuchar su voz, literalmente. No como cuando decimos Dios me ha hablado. No, 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 no. Estaba Jesús entre nosotros. Hablaba y podíamos escuchar su voz. Bueno, los de ese tiempo, ¿no? Hace un poco más de 2000 años. Y a través de Jesucristo pudieron conocer al Padre. Y no pasaría mucho para que solo un grupito de este pueblo tan grande pudiera tener una experiencia personal con el pueblo de Dios, el pueblo de Dios con el Espíritu Santo. Entonces, conocieron al Padre, conocieron al Hijo, algunos conocieron al Espíritu Santo. Pero cuando se da a conocer este Jesús, dice la Biblia, que su propio pueblo no pudo reconocerlo. En el mismo libro de Juan, si andamos unos 10 capítulos más adelante, Juan capítulo 10, versículo 22, vamos a leer un poquito nomás, del 22 al 32, son solo 10 versículos, dice lo siguiente. A ver, dice, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Está Jesús en su situación normal, caminando, está en el pórtico de Salomón, es rodeado por un montón de gente, y dice, ya, ¿hasta cuándo nos vas a estar perjudicando? O sea, perturbando, ya, basta. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, entonces no vengas con indirectas. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, él hacía milagros, hacía prodigios, hacía cosas que nadie podía hacer en esos tiempos. Las sanidades, resucitaba muertos. Entonces decía, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En verdad no es que solamente no le reconocieron porque Jesús pasó por ahí y dijo algunas palabras sabias. Jesucristo ya les había dicho, yo soy el Cristo, yo soy el enviado, yo soy el del que hablan las profecías, yo soy el que ustedes están esperando. Jesús no vino con indirectas, Jesús lo dijo directamente. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Jesús incluso abiertamente dijo que Él era el que daba la vida eterna. El pueblo judío tenía conocimiento sobre esa vida eterna, la vida después de la vida. O la vida después de cuando el cuerpo ya moría, entonces venía la vida eterna. Ya el pueblo judío sabía sobre eso. Yo los conozco, dice, y me sigan, no de sus ovejas, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, estas vidas, de mi mano. Mi Padre que me las dio, las ovejas, es mayor que todos y nadie puede arrebatarla, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Continúa revelándose abiertamente al pueblo de Dios. Y este pueblo, que es de Dios, no lo reconocía. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Miren la manera como responde el pueblo de Dios. Toman piedras para
para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? De todo lo bueno que he hecho, ¿cuál de las cosas buenas son la razón por la que me apedrean? Bueno, y sigue la historia, los judíos le dicen: no, no te apedreamos por tus cosas buenas, no, te apedreamos porque eres un blasfemo, porque te crees Dios. Después de 400 años de silencio, no escuchar a Dios, después de esperar desesperadamente la llegada del Mesías, por fin llega el Mesías, y se lo dice: yo soy el Mesías, miren las señales. Para los que creen que Jesús vino acá y perfil bajo, a ver quién me cree, pues sanaré a alguien. No, no, no. Jesús dijo directamente a todos aquellos que se le acercaron: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el cumplimiento. Recuerden cómo comienza su ministerio. He venido a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. ¿Se acuerdan? Así es como comienza. Él dice: hoy se cumple esta palabra. Hoy se cumple esta escritura. Jesús comenzó su ministerio declarando que Él era el Mesías. Él era el cumplimiento de la promesa. Pero su propio pueblo no lo reconoció. De repente, en la vida de algunos de nosotros, en la vida de ustedes, en mi vida, hermano Max, Caleb, de repente hemos tenido momentos de silencio por parte de Dios. Señor, muéstrame, Señor, dime. Les cuento que una vez yo necesitaba una respuesta muy importante y le dije al Señor: Señor, necesito que me respondas esto. Así que voy a empezar a ayunar y no voy a parar hasta que no me respondas. Al día siguiente me di cuenta de la tontería que había hecho. Porque si Dios no me respondía, me moría de hambre, porque yo le había dicho: Señor, yo hasta que no me responda no para el ayuno. Y digo: ¿pero por qué se me ocurre decir eso? No? Porque pasaban los días y el Señor no me respondía. Y a veces hay silencio. Bueno, gracias a Dios, o sea, Él, de su misericordia, me respondió. Pasados pocos días me respondió, pude levantarme ayuno y pude actuar dentro de su voluntad. Y a veces, ok, no le decimos: voy a ayunar hasta que tú me respondas, pero estamos orando, estamos esperando una respuesta de Dios. Señor, ¿qué quieres con mi vida? Y Dios aparentemente no nos responde. Y es cierto, a veces Dios no nos responde, o a veces ese silencio no nos inventamos, porque al igual que Jesús con los judíos, Dios está que nos habla y nos habla y nos habla y nos habla. Como esa gran historia que le he escuchado en muchas prédicas, de este hombre que cae al agua, naufraga, porque la tormenta viene y rompe su barca. Un hombre pescador que sabía nadar, comienza a nadar, pero no encuentra la orilla, nunca ve tierra, y viene el cansancio, y él dice: pero yo confío en ti, Dios, yo sé que tú me vas a rescatar, pero mis fuerzas ya no dan. Y ya cuando estaba a punto de ahogarse, ve un bote, y en ese bote, remando, dos personas llegan y le extienden la mano y dicen: amigo, ven, te vamos a salvar. Y él le dice: no, no se preocupen, yo tengo fe en que Dios me va a salvar. Y bueno, pues se ahogó. Y bueno, en la misericordia de Dios llega a la presencia de Dios y le dice: Dios, tengo una duda, y no es un reclamo, solo una duda. ¿Por qué no me salvaste de la muerte? ¿Por qué no vi tu mano y me jalaste? Y Dios le dijo: no, yo mandé dos personas, pero tú no quisiste aceptar su ayuda que venía de mí. A veces ese silencio lo inventamos nosotros. A veces rechazamos, igual que lo que le pasó al pueblo judío, ¿no? O sea, Jesús le decía: yo soy el Mesías, miren las señales. Entonces ya, ok, querían apedrearlo a Jesús.
Y Jesús todavía le decía, pero de hecho muchas cosas buenas. De todas las cosas buenas, ¿cuál es la cosa buena que ha hecho que me gane que ustedes me apedreen? Muchas veces vamos a ver que Jesús actúa en su misericordia dándonos cosas muy buenas. Y nosotros todavía mantenemos la postura de que tenemos un silencio de Dios. Y no nos damos cuenta que que Dios nos está bendiciendo, pero también nos está hablando. Y hasta ahora, siempre cuando me reúno con el hermano Max, ¿de qué hablamos? Cuando voy a compartir con ustedes, tengo el privilegio, la verdad que me siento muy, muy, muy honrado siempre que puedo participar desde un café con Max, compartiendo, y le digo, hermano Max, ¿ahora de qué vamos a hablar? Y el hermano Max la tiene clara, porque el hermano Max, bueno, yo le puedo decir Pastor Max, pero aparte pastor, porque tiene un corazón pastoral, no saben, ustedes ni se imaginan cuánto los aman. Es un evangelista. Él tiene claro que tenemos que predicar el evangelio. ¿Saben que solamente tenemos esta vida para compartir de la gracia de Dios y lograr que gente se salve por gracia? Cuando el Señor nos llama a su presencia y estemos allá, ¿a quién le vamos a predicar? Si todos están allá. Más bien aquellos a quien no les predicamos, no los vamos a volver a ver, porque no van a estar allá, van a estar al otro lado. Durante más de 700 fechas, ustedes han escuchado un mensaje que va encaminado a compartan el Evangelio, traigan invitados, prediquen, sean testimonio, compartan lo que Dios ha hecho en su vida. Durante más de 700 veces, nosotros hemos escuchado el mensaje de Dios a través del hermano Max y a través de cada invitado que ha entrado a este templo. Y todo ha ido encaminado a lo mismo. Esta es la palabra de Dios. No se distraigan. El hermano Max decía cuando entré antes de ayer, decía, es que hablaba de la prosperidad. No, nosotros no vamos a predicar acá prosperidad. Pero decía, pero sí, la pobreza es respuesta del pecado también. Y yo decía, me ponía a pensar, pues es que el hermano Max tiene razón. Pero, ¿y si un hijo de Dios no está en pecado? Porque hay hijos de Dios que realmente oran y tratan de mantener una comunión con Dios, pero son pobres. Pero la palabra de Dios también nos explica eso. Dice que Dios va a poner en manos de las personas, en manos de sus hijos, va a poner a administrar los recursos que sean capaces de administrar. Si no, se los va a quitar y se los va a dar a otros. Entonces, yo comenzaba a pensar, wow, entonces un cristiano pobre es parte del amor de Dios. Y me acordaba de algunas personas que recibían plata y se apartaban de Dios porque ya no tenían problemas. Entonces, en eso hacían alguna mala jugada y se quedaban recontra pobres. Y comenzaban, Señor, ayúdame, no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar. Entonces Dios, me imagino que dice, ok, entonces tú sin plata sí me oras, vas a la iglesia, me sirves, oye, yo te amo y te quiero cerca. Cuando te doy plata te alejas y cuando te la quito vienes. Ok, yo te amo. Así que vas a ser un misio por amor. O cuando recibimos un dinero, nos lo gastamos en 2 días. Qué malos administradores. O cuando nos va bien en los negocios. Nos olvidamos de lo que decía el hermano Max en su prédica, ¿no? Nos olvidamos del ministerio, de apoyar a aquellos que están compartiendo la palabra de Dios. No ofrendamos, no diezmamos. Entonces,
No les estoy diciendo que si no ofrendan o no diezman, están en pecado, no voy por ese lado. Pero Dios va a decir, entonces mejor los recursos se los voy a dar a otro administrador que no esté gastándose en champús caros y cosas así, solo que quiera vivir bien, pero que también sepa dar de estos recursos al ministerio. Dios nos habla de muchas formas, hermanos, y en más de 700 reuniones. Dios nos está hablando y nos está diciendo, comparte el evangelio. Invita gente a la iglesia. Invita gente a esta iglesia también, a esta reunión. Dios no ha estado callando, al contrario. A través de este café, es que ustedes escuchan más palabra que la mayoría de gente. Y acá se predica más que en la mayoría de iglesias, todos los días. Gloria a Dios. Así que ustedes todos los días están escuchando por parte de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué actitud vamos a tomar? La actitud de los judíos que cuando por fin Dios se revela y Jesucristo les dice, yo soy la promesa. Ellos los agarraron, lo querían agarrar a pedradas, ¿no? De hecho, hasta lo crucificaron. Así que la bendición vino a los gentiles, vino a nosotros. Bueno, inicialmente ese era el plan, pero les animo a no rechazar el deseo de Dios en sus corazones, para sus vidas. Les animo a no comportarse como ese pueblo judío que no reconoció la voz de Dios, que le hablaba día tras día, tras día, tras día. Y aún así lo rechazaron. No echemos al mismo Dios de nuestros hogares y de nuestros corazones. Hablaba con un abogado hoy día y le decía, vámonos de viaje de misiones, le decía. Tú tienes un corazón misionero. Yo te he visto viajar porque él es cristiano y ha viajado conmigo a Cochas, que es un lugar en la Sierra Alta de Arequipa. Dice, vámonos, y yo me decía, sí, ojalá, me encantaría. O sea, está dependiendo de su tiempo, de su trabajo, ¿no? Y yo le decía, mira, de toda Arequipa hay 2 personas con las que quisiera ir, y tú eres una de ellas. Oye, hermano. Tenemos que predicar. Aquí estamos siendo entrenados. Esto es un centro de entrenamiento. Pero tenemos que predicar. A cada uno de ustedes, en el amor del Señor, les digo, Dios no está en su etapa de 400 años de silencio como el pueblo de Israel. Dios te está hablando a ti diariamente y te está diciendo, comparte el Evangelio. Tú eres la voz de Dios para aquellos que no le conocen. Haz lo que sea necesario. No importa si te rechazan, si te dicen cosas feas. Eres un fanático, yo no voy a ir a esas reuniones. No importa lo que te digan. No te estoy diciendo, convierte a la gente, porque ese no es tu trabajo. Tu trabajo no es convencer a la gente, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo es compartir la palabra de Dios, ser un testigo del obrar de Dios en tu vida, decir, a mí me cambió, a mí me perdonó, yo era así, ahora soy así por la gracia de Dios. No importa cuántos pecados cometí, ahora yo sé que voy a ir al cielo a morar en vida eterna. No, es que yo recién me he convertido, yo no conozco Biblia. Es que la Biblia misma, te voy a ayudar a que conozcas un poquito de Biblia. Los apóstoles le dicen a Jesús, Señor, ¿y qué vamos a decir? Y Jesús le respondió lo mismo que yo le voy a decir a ustedes, porque Jesús se lo dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, ustedes son discípulos de Cristo. Les dijo, no se preocupen, el Espíritu les dará que hablar. Ustedes solo abran la boca, el Espíritu Santo les dará que hablar. Amén. ¿Saben para qué se estudia teología? ¿Para qué se entra al seminario bíblico? ¿Para qué se conocen no sé, la exégesis, la hermenéutica, la homilética? ¿Saben para qué se predica todo eso, se estudia todo eso? Para que alguien desde el púlpito les interprete
a ustedes la palabra de Dios, y esa palabra de Dios ustedes la puedan propagar. O sea, no es para que el que estudió todo esto se vaya a las calles y a los parques, porque no le van a entender nada. Es para compartirles a ustedes. Y ustedes, con una sola prédica, ya pueden traer almas a Cristo. Oh, les recuerdo, ya tienen bastante más que 700. Así que cada uno ya debería tener 700 personas haciendo cola para entrar a ese Zoom. Con todo amor. Yo sé que parece como un pequeño jalón de orejas, pero en verdad no es así. Es con todo amor. Y no se los digo yo, se los dice el Señor a través de su palabra. Solo hay una gran orden. Solo hay una gran comisión. Y ya es tiempo. Amén. Ya es tiempo. ¿Ustedes creen que Jesús, que Dios es el que guarda silencio y no responde sus oraciones? Pues les voy a decir, realmente quienes están guardando silencio somos todos nosotros, porque estamos callando la verdad, porque deberíamos estar predicando y hemos preferido mantener la boca cerrada. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo van a estar cerrándole la puerta a la única orden que dio Jesús después de haber dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Esa orden era predicar, hacer discípulos, propagar el evangelio. Esa orden no fue para el hermano Max solamente. Esa orden fue para cada uno de nosotros. Si algo tenemos que pedirle al Señor, es lo que le pidió esa iglesia en Hechos, cuando llegan a la casa diciendo, ¿sabes qué? No me han prohibido predicar el Evangelio, me han amenazado, decía Pedro, no me han amenazado. Y dice la Biblia que en esa casa, en esa iglesia comenzaron, Señor, se pusieron a orar, y ahí está la oración escrita en el libro de Hechos, Señor, ¿sabes qué? Danos más valor. De nuevo, dice la versión Reina Valera, danos más valor para predicar el Evangelio. ¿Saben qué? Ante las amenazas, lo único que te pedimos, ellos no dijeron, Señor, protégenos de las amenazas, Señor, que no vengan los soldados a meternos presos, Señor, no pidieron protección, dijeron, Señor, ante esta amenaza lo que te pedimos es valor para seguir predicando tu palabra. En ese momento la Biblia dice que la casa tembló. Quieres que tu casa se llene del poder de Dios y que tiemble la presencia de Dios y que se abra la ventana de los cielos con todo lo que Dios quiere para ti. Entonces tienes que orar por valor para predicar la palabra de Dios. Jesús vino a los suyos y no lo reconocieron. No seamos así. Que Dios nos está hablando y nos está hablando y nos está hablando y nosotros no reconocemos que es su voz y no actuamos. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias porque hemos leído tu palabra, porque hemos visto un pueblo, Señor, que no te reconoció y aprendemos de ellos y, Señor, en serio, no queremos seguir ese ejemplo. Queremos seguir el ejemplo de Juan, que a un anciano siguió predicando tu palabra. Ya era muy, muy anciano cuando escribió Tercera de Juan, cuando iba de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, iglesia hablando de tu amor, de tu poder. Cuando decía, hijitos míos, con tanto cariño. Ese es el ejemplo que queremos seguir. Hablar de tu amor, hablar con amor de tu amor. Compartir las buenas nuevas de salvación a través de tu Hijo, Padre amado. Danos valor, danos de nuevo, que no nos llenemos de excusas, sino que nos llenemos de fuerza, de valentía, que nos llenemos de tu Espíritu Santo, para que Él sea quien ponga las palabras en nuestra boca. Ayúdanos a dar ese primer paso, a comenzar a andar, para luego correr dentro de tu voluntad. Gracias, Señor. Te amamos. Y te damos gracias por tu misericordia, porque nos tienes paciencia y estás esperando ese momento donde nos pongamos de pie y entremos en acción
pero una acción dentro de tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les paso con el hermano Max, que está celebrando su cumpleaños. Yo no sé si alguno ha traído una torta. Yo no he traído. Me he olvidado. Adelante, hermano Max. Gracias, Rolando. Muchas gracias, hermano. Interesante el mensaje. Siempre te vamos a traer de cuando en cuando para que agites las aguas. A veces están muy tranquilas y creo que es el momento de comenzar a actuar. Buena esa de que muchas veces uno dice, pero yo no soy pastor, yo no soy predicador, yo no soy evangelista, yo no he ido al seminario. No necesitas, solamente tienes que contar lo que Dios hizo contigo. Mira lo que Dios hizo por mí. No. Lázaro, después de ser resucitado, él no era un predicador, no era un evangelista. Venían y se sentaban a su lado y decían, a ver, cuéntame, ¿cómo es? ¿De veras estabas muerto? ¿De veras estabas apestando? ¿De veras te enterraron a ti? Y él decía, ven, te voy a contar lo que mi amigo Jesús hizo por mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, nada más. No ser un evangelista, un predicador así, eh, muy elocuente, muy pulido. ¿No? ¿Para qué? El mensaje es sencillo. El Señor Jesús fue sencillo, fue práctico. Así que, amados hermanos, bueno el mensaje de Rolando, gracias por estar allí. Solamente todo esto me llevó a pensar a un dicho de Martin Luther King, cuando antes que lo mataran, ¿no? Unas semanas antes que lo mataran en Estados Unidos, él dijo, ¿no? Que una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y la iglesia, acá está lo que nos toca, la iglesia se vuelve cobardemente cómplice con su silencio. Eso es fuerte, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos ser cómplices de esto con nuestro silencio. Así conmigo no es tranquilo, Milo. Así que, hermanos amados, muchas gracias por todas sus muestras de cariño, por todos los saludos que me han enviado. He estado todo el día respondiendo a cada quien, un montón, no por el Facebook, por el Zoom, es decir, muchos, solo Marvi desde Canadá no me ha saludado y estoy muy resentido por eso. Pero bueno, esa es otra historia. No, mentira, el Señor es bueno, soy muy feliz. Eh, Tengo acá en casa unos amigos que han venido a saludarme. No los invito, solo ellos vienen. Por inercia, ya cayeron, ya están acá ya. Entonces yo he hecho un espacio, obviamente, para estar con mis hermanos. Y después ya voy a ver a estos amigos, ¿no? Voy a atenderlos, voy a compartir un rato con ellos, pero no sin antes agradecer a cada uno de ustedes sus muestras de amor, de cariño. Muchas gracias. Estoy muy agradecido al Señor por todo esto. Realmente me han hecho sentir muy bien el día de hoy. He sentido el aprecio, el cariño de todos ustedes, he sentido el abrazo virtual, el abrazo a la distancia de unos hermanos que no he tenido el privilegio de conocerlos, solamente nos vemos por el Zoom, pero que son mis hermanos en Cristo y los amo entrañablemente. Muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Cuídense mucho. Si Dios lo permite, mañana estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Gracias por estar ahí. Mañana está Rocío Jiménez compartiendo la palabra de Dios. Nuestra hermana ahí ahorita está en un programa con unas damas internacionales, pero mañana estará con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Gracias Betsy, gracias Benny, Juanito González, gracias María Rivas, gracias Marvila, gracias Yolanda querida, que Dios los bendiga rica y abundantemente, que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Cuídense, nos vemos mañana familia, bendiciones.